Ahí está, dame un segundo. Ahora sí, muy bien. Y ahora sí, como siempre, hago la presentación parroquial. Este es nuestro primer Deployer Knowledge Transfer. Esto es una iniciativa que nosotros tenemos internamente en Deployer, que nosotros toda la semana nos juntamos entre nosotros y hablamos un poquito de tecnología, abrimos un poquito de repo, vemos un poquito, compartimos lo que hacemos en cada uno de los clientes que tenemos para justamente fomentar la transmisión del conocimiento. Y nos pareció muy interesante poder abrir esto a toda la comunidad para justamente un poco compartir algo de todo lo que hacemos en la práctica productiva concreta y real con nuestros clientes. Así que el día de hoy lo tenemos acá al doc, a Fernando Lor, que nos va a estar contando un poquito sobre Data Quality. Fer, todo tuyo. Proceda, así. Bueno, gracias, Erno. Háganme saber si pueden ver la presenta. A pleno. Sí, y ahí vamos. Claro. Ahí vamos, 10 puntos. ¿Estamos? Bueno, Data Quality. El Deployer Knowledge Transfer de hoy se llama Estrategias y herramientas para mejorar la calidad de tus datos. Una breve presentación mía. Soy ingeniero electrónico y doctor en Ciencia de la Computación por la Universidad Nacional de San Luis. Y actualmente me desempeño como Data Engineer en Deployer, que es una consultora especializada en la puesta productiva de modelos de aprendizaje automático como herramienta fundamental para el crecimiento de un negocio u organización. Vamos a ir rápidamente a la agenda que tenemos para hoy. Primero vamos a introducir el concepto de Data Quality a través de su definición. Luego vamos a ver la importancia de implementar Data Quality en una organización. ¿Qué implica evaluar Data Quality? Y vamos a hablar de las funcionalidades más comunes que hay en las tools que tenemos a disposición, y tenemos un demo con 2 de estas herramientas. Y finalmente vamos a cerrar con un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, ¿por qué Data Quality? Vamos a ver primero qué significa el término. Acá les traje 3 definiciones que tenemos en la bibliografía. Se considera que los datos son de alta calidad si son adecuados para su uso en operaciones, en compliance y en toma de decisiones. La segunda es la salud de los datos en cualquier etapa de su ciclo de vida. Y la tercera es el nivel de calidad de los datos de una organización es el grado en el que los datos pueden ser usados para sus fines previstos. Entonces, de estas 3 definiciones, sacamos que Data Quality, la calidad de los datos, implica que estos sean idóneos, apropiados, adecuados para la tarea que se quiere resolver. Que tengan la información que se espera de ellos, en el marco temporal adecuado y en el formato apropiado también. ¿Y por qué es importante Data Quality? Principalmente, tener datos de mala calidad en nuestra organización tiene consecuencias directas, inmediatas, podríamos decir, y consecuencias indirectas que quizás sean todavía más importantes. Entre las consecuencias directas, la data errónea rompe pipelines. Si tenemos tableros que estén mostrando datos, pueden aparecer valores erróneos o nulos, puede aparecer data desactualizada. A partir de esto se pueden extraer conclusiones erróneas. Y todos estos problemas se pueden vincular al data downtime. Así como los desarrolladores web tienen como objetivo que sus servicios estén disponibles la mayor cantidad de tiempo posible y se penaliza el tiempo en el que los servicios no están disponibles, podemos trasladar este concepto al área de los datos y penalizar el tiempo en el que los datos no están cumpliendo su función, no están disponibles para cumplir su función. Y las consecuencias finales que tiene este fenómeno de la mala calidad de los datos y todas las consecuencias directas son que se va a perder tiempo porque necesitamos tiempo para solucionar los problemas, y también el tiempo que los datos estén abajo va a ser tiempo en el cual no le vamos a poder sacar provecho. ¿Está bien? Entonces hay un doble tiempo ahí. El tiempo de la data inactiva y el tiempo de solucionar el error. Y bueno, perdemos dinero también porque no le podemos sacar provecho a los datos, y perdemos dinero en horas de los ingenieros o desarrolladores que van a tener que solucionar el problema, en vez de desarrollar características que traigan más valor a nuestra organización. Finalmente, quizá la más perniciosa es perder la confianza.
Y la confianza que perdemos es, ya sea de los stakeholders adentro de nuestra organización o de los clientes hacia afuera de la organización. Como podemos ver, esto tiene una importancia dramática. Y este problema, que fundamentalmente le ocurre a las organizaciones que tratan de ser data-driven, es algo que llegó para quedarse, porque las organizaciones cada vez tienden a incorporar más datos y a tratar de sacarle el máximo provecho. Y para resaltar la importancia de la calidad de datos, trajimos unos ejemplitos acá que les queremos compartir rápidamente. Esto lo pueden encontrar, son noticias, digamos, súper conocidas. Primero tenemos a Equifax. Equifax es una empresa que estaba migrando datos que después le vendía a otras organizaciones, entre las cuales había organizaciones que realizaban scoring crediticio. En un momento de la migración de la data, ocurrió un error de data quality y esto llevó a que las organizaciones clientes de Equifax asignen un puntaje inadecuado a prospectos. Esto quiere decir que había gente que fue puntuada con un score más bajo del que debería haberlo sido y se perdió un préstamo. Y también por esto los clientes de Equifax se perdieron oportunidades de venta. ¿Está bien? Este es un caso. Después tenemos Unity. Unity es una empresa de videojuegos, tuvo un problema de data quality en el sistema de publicidad, incorporando datos erróneos a un modelo de aprendizaje automático, y esto le costó 110 millones de dólares. ¿Está bien? Estamos hablando de mucha plata. Después, Facebook, Uber, por un error en el cálculo en las comisiones que tomaba de sus clientes, después tuvo que devolver aproximadamente 45 millones de dólares. Eso es lo que estimó un diario en Estados Unidos. ¿Está bien? Samsung Securities, que es el brazo de Samsung que se ocupa del comercio de acciones dentro de Samsung. Distribuyó accidentalmente acciones entre los socios y esto llevó a la empresa a que en la compañía cayeran las acciones un 12%. Y esto representó más o menos 300 millones de dólares. También para que tengamos una idea de la dimensión. Finalmente, sí, Facebook había provisto data a un equipo de investigación y se olvidó de darle la mitad de la data que tenía de gente de Estados Unidos. Esto hizo que los estudios resultaran totalmente equivocados, ¿está bien? Y bueno, el tiempo también de los investigadores que se perdió es muy difícil de recuperar. Como ven, les afecta, la mala calidad de datos afecta a todos. Si les pasó a los grandes, también lógicamente nos va a pasar en nuestra organización. Lo que tenemos que hacer es tratar de prevenir para tratar de mitigar el daño que producen estos errores de la mejor manera posible. ¿Y cuáles son las causas de la mala calidad de los datos? Dijimos lo que le pasó a Equifax de migrar la data a cloud. También que haya más fuentes de datos hace que sea un desafío el poder manipularlos cada vez mayor. Los pipelines de datos se vuelven más complejos. Esto quiere decir que hay más puntos en donde se pueden romper y se hace más difícil detectar los errores en la calidad de los datos. Y también los equipos de datos cada vez se vuelven más especializados y más descentralizados. Entonces esto hace que sea difícil atribuir la responsabilidad de los datos a un equipo o a una persona determinada. Entonces, si no hay una distribución adecuada del ownership de la data dentro de la organización y dentro de cada equipo, va a ser más difícil que la calidad de los datos se pueda asegurar. Entonces son todas cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué evaluamos en Data Quality? Esto lo van a encontrar en un montón de lados, son las dimensiones de la calidad de los datos. Nos dan una idea de cuáles son los chequeos o cuáles son las reglas que tenemos que tener en cuenta a la hora de implementar los controles. En primer lugar, la exactitud o accuracy, que representa, o sea, esto implica que los datos representen adecuadamente la realidad.
Por ejemplo, que en un sitio web de un comercio los precios estén actualizados y que sean adecuados a lo que hay en la industria. O, por ejemplo, en una base de datos de clientes, que las direcciones, ya sea de email o las direcciones físicas de los clientes, sean las correspondientes. Nuevamente podemos ver que si las direcciones de email están mal, las campañas publicitarias no van a tener éxito. En segundo lugar, validez. Esto quiere decir que la data se adecue al formato que se supone que debe tener dentro de nuestra organización. Un error común es que las fechas vengan con el año antes y a veces las necesitamos con el año después, año, mes y día, o día, mes y año, digamos. Eso puede ser un error de formato que puede traer problemas a la hora de establecer la temporalidad de la data. Después, completitud o completeness, que quiere decir que no falten records o que no haya valores nulos dentro de los atributos de un record. Que la data sea consistente. Esto quiere decir que si hay un récord en múltiples bases de datos o en diferentes sistemas de almacenamiento de una organización, que el récord esté representado de la misma manera y se puede identificar a lo largo de los distintos sistemas. El timeliness o la actualidad. Esto quiere decir que la data llegue o esté a nuestra disposición cuando se supone que tiene que estar. Y la unicidad, que quiere decir que no haya data duplicada cuando no se supone que debería haberla. Y a través de evaluar las dimensiones de la calidad de datos, la idea es que generemos métricas y KPIs. Esto es, generar indicadores numéricos que nos permitan cuantificar cuál es la salud de nuestros datos. Acá enumeramos algunos de ellos. Dependiendo de la aplicación, usaremos algunos o usaremos otros. Pero la idea es poder hacer un resumen rápido. En primer lugar, el error ratio, es decir, cuántos records tienen algún tipo de error de data quality sobre el total de records que tenemos presentes en nuestra base de datos, o en nuestro dataset. La tasa de valores nulos o vacíos, que se explica sola. La varianza temporal, esto quiere decir que la data, de nuevo, esté actualizada y que poder cuantificar cuán actualizada está, digamos, dentro de cada dataset. La tasa de valores duplicados, los costos de almacenamiento, que nos dan una idea de cuánta data tenemos en nuestra organización. Puede ser que haya sectores completos, digamos, dentro del sistema de almacenamiento que tengamos, que estén sin usar, y la data que está sin usar, como se dice en la bibliografía, se empantana, digamos, en nuestro data lake, y conforme se renuevan los equipos de datos, si la metadata no se llevó de manera correcta, digamos, no se documentó bien la data, entonces es probable que los nuevos equipos no sepan para qué sirve y no le puedan sacar el provecho. Entonces es algo también a rastrear. Y por último, si tenemos una organización que trabaja con bases de datos de emails, la tasa de rebotes de emails nos da también una idea de cuál es la calidad, digamos, de la base de datos. Y bueno, vamos a hablar un poquito ahora de cuáles son las técnicas que utilizamos o las características de las herramientas que tenemos a disposición a la hora de evaluar data quality. ¿Cuáles son las funcionalidades más populares? En primer lugar, tiene que servir para validar los datos. Esto implica chequeos ya sea de valores nulos, digamos, determinadas propiedades estadísticas de la data, que no haya data duplicada, chequear el formato, digamos, de cada columna en una tabla, digamos, en general, chequear todas las dimensiones que nombramos anteriormente. Esto es lo más básico y lo que toda herramienta de calidad de datos debería tener. A partir de ahí, el profiling o la sugerencia de reglas, que consiste en que si nosotros le damos un dataset de ejemplo a la herramienta nos pueda decir, y para tales columnas convendría evaluar tales reglas. Esto nos puede acelerar el proceso de desarrollo de las validaciones, ahorrándonos tener que darle un vistazo nosotros a la data. Lógicamente después lo vamos a tener que hacer, pero tener
el andamiaje ya hecho acelera bastante el proceso. En tercer lugar, la detección de anomalías, que nuevamente a partir de un dataset de ejemplo que le demos a la herramienta lo compare con datos que llegan en días subsiguientes o en periodos de tiempo subsiguientes y pueda comparar características estadísticas para detectar algún tipo de error en la data o algún fenómeno que esté ocurriendo que nosotros no lo vemos a simple vista. Después la generación de informes. Hay herramientas que directamente entregan un JSON o una tabla con las reglas que no se cumplieron, pero hay otras herramientas que elaboran reportes más sofisticados, que son más fáciles de entender. Y también es un paso que nos ahorramos, digamos, tener ya el reporte hecho, en lugar de tener que parsear la data y hacerlo nosotros. La recuperación de registros fallidos, esto es, en una tabla recuperar qué filas de la tabla no cumplieron con alguna regla, y si es así, con cuál regla no cumplieron. Y finalmente, las integraciones con otras tools, que las podríamos agrupar en integraciones con diversas fuentes de datos, integraciones con herramientas de orquestado e integraciones con herramientas de monitoreo y alerta. Y acá trajimos para enumerar algunas de las herramientas open source de data quality que hay, entre ellas PyDQ, Great Expectations, dbt, que es muy popular ahora, Evidently, que es, digamos, se hizo conocida a partir de evaluar la calidad de modelos de Machine Learning, y Talent Open Studio. Algunas de ellas comparten ciertamente diferentes características. Nosotros decidimos para el webinar de hoy, digamos, para este Knowledge Transfer, hablar de propiamente las dos primeras, PyDQ y Great Expectations, por ser open source y por estar basadas en Python. Creemos que puede ser un buen punto de partida para quienes se quieran adentrar en herramientas, digamos, para evaluar la calidad de los datos. Hasta acá, no sé si vamos bien. Si alguien tiene alguna pregunta, al final seguro lo vamos a hacer, pero para saber que digamos, estamos en el mismo track. Muy bien. Gracias por el feedback. Y bueno, como dijimos, tenemos un demo de cada tool para compartir con ustedes. En primer lugar, vamos a hablar de PyDQ y después vamos a hacer la comparativa con Great Expectations. Trajimos un ejemplo simple de cada una para poder comprobar y mostrar las funcionalidades de validación de datos y de profiling, que es lo que primero uno comenzaría a utilizar. Brevemente, características generales. Como dijimos, es una herramienta que está basada en Python. Fue desarrollada por AWS. Tiene soporte para Spark, para ser escalable. Y bueno, tiene reglas de validaciones a las cuales las llama constraints. Tiene detección de anomalías y tiene profiling. Ahora vamos a ver, digamos, ciertamente cómo estas características son en realidad, con un paso a paso, digamos, un ejemplo con un dataset sintético. Había resaltado, digamos, un par de características que son interesantes de PyDQ, que permite establecer umbrales en ciertas reglas. Esto es, por ejemplo, si nosotros supiéramos de antemano que, por ejemplo, la data va a venir con un cierto porcentaje de récords erróneos que podemos tolerar, entonces en este caso podemos establecerlo al momento de definir la regla para no recibir la alerta de error, si no queremos, y que también tiene una regla de validación que nos permite establecer chequeos mediante una sintaxis similar a SQL personalizados. Entonces, esto nos da muchísima flexibilidad a la hora de establecer nuestras propias reglas. Y bueno, háganme acordar, podemos ver, si queda un poquito de tiempo, el catálogo de checks que están disponibles en PyDQ. Pero seguramente algo vamos a ver cuando hagamos el profiling. Entonces, bueno, para instalarlo, lo primero que tenemos que hacer es setear un ambiente en Python. Como ven ahí, digamos, una vez que tenemos el ambiente seteado, lo activamos y podemos instalar PyDQ mediante
estas dos líneas que instalan. Primero, SageMaker PySpark, como dijimos, fue desarrollada por AWS, la tool, y después propiamente PyDQ. ¿Está bien? Y ahí ya estaríamos listos para empezar a correr nuestros checks. Y el flujo de trabajo que vamos a seguir ahora con una notebook de Python es el siguiente. Primero vamos a crear una sesión de Spark, vamos a cargar nuestros datos que fueron generados sintéticamente, vamos a correr el comando que ejecuta el profiling y vamos a mostrar cuáles son las reglas que nos sugiere este profiling. Luego cargaremos otro batch de datos, vamos a crear un check en el cual vamos a incorporar los constraints que nos sugirió la herramienta de profiling. Y finalmente vamos a correr el check y analizar los resultados. ¿Está bien? Así que ahora, me parece que tengo que cambiar la manera en la que estoy compartiendo la pantalla para poder mostrarles Sí. la carpeta. ¿La pantalla o la ventana estás compartiendo? Estoy Compartir el compartiendo escritorio. solamente la ventana. Vamos con la... A ver si me deja elegir. Voy a compartir ahora la pantalla completa. Díganme si ven digamos, Ahí se el ve administrador de archivos. Sí. Perfecto. Bueno, cualquier cosa, si no se lee, me dicen y le tratamos de hacer un zoom. Yo acá tengo un directorio, simplemente prestemos la atención a esto, es un directorio que se llama data, que tiene 5 archivos CSV con la data sintética que generamos. Enseguida la vamos a mostrar, digamos, en VS Code, que está coloreada. Y tengo la notebook con la que vamos a trabajar. Esto, si les sirve, después se lo subimos a un repositorio para que ustedes también lo puedan tener. Entonces, abrimos una terminal. Acá vamos a activar nuestro ambiente o lo podemos hacer directamente desde VS Code. Vamos a abrir una ventanita de VS Code. Estamos ubicados en la carpeta. Le vamos a hacer un poquito de zoom. Y vamos a mostrar el primer batch de datos. Espero que lo puedan leer. Si no se lee, me dicen. Simplemente para ver las columnas, digamos, y cómo es la composición de los datos. Fíjense que en blanco nos resalta el nombre. Es una tabla que tiene empleados de una organización determinada. Está la columna nombre, email, teléfono, dirección, fecha de nacimiento, salario, departamento, que es una variable categórica, fecha de contratación y la ID del empleado. ¿Está bien? Esto puede ser un poco confuso. 2 renglones de acá son un récord. ¿Está bien? Como para poder traquearlo. En eso nos ayudan los colores a poder identificar, digamos, cada una de las variables. Si después la quieren ver, volvemos, digamos, sobre esto, sobre la composición de la tabla. Y ahora sí vamos a abrir la notebook que tenemos para mostrar de PyDQ. Nos aseguramos que esté corriendo nuestro ambiente. Yo en este caso le había puesto KTM, acá es donde está instalado PyDQ. Y hay que especificar como variable de ambiente la versión de Spark que estamos corriendo, que se define al momento de instalar, lógicamente, SageMaker PySpark. Luego, como dijimos, seguimos el esquema que habíamos mostrado recién en las slides. Tenemos que crear una sesión de Spark. Lógicamente acá va a ser una sesión de Spark local. Pero uno, digamos, por eso simplemente especifico estas configuraciones, pero uno podría agregar acá requisitos de memoria si se necesitaran. Bueno, ahí está cargando la sesión de Spark, le damos play. Y más abajo, bueno, nos va a dar esta serie de mensajes. Y más abajo levantamos el batch número 0 de datos. ¿Está bien? Acá lo levantó y fíjense que tenemos nombre, email, teléfono, dirección y los otros datos de cada empleado. Luego acá, bueno, no sé, díganme si se lee. Declaramos un constraint suggestion runner al cual le vamos a dar la sesión de Spark. A continuación le decimos, esto se podría escribir en la misma línea, le decimos sobre qué datos los vamos a correr. Y acá en constraint root le damos default y ya lo podemos poner a correr a la herramienta de profiling de PyDQ. Esto demora simplemente unos segundos y nos va a devolver
los constraints que le podríamos aplicar a cada columna de nuestros datos. Hasta acá venimos bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Venimos bien, venimos bien. Yo te hago una pregunta, aprovecho. Este primer constraint que está corriendo es basado en un diccionario propio de la herramienta, entiendo. Detectando el tipo, Eh, algo por el estilo. Nosotros le dijimos que corra, o sea, que analice este batch de datos, el batch número 0, Sí, para ver qué condiciones o qué reglas se le podrían aplicar a cada columna. O bien. sea, imagino que analiza cada columna ciertas propiedades. Bueno, eso es interesante, digamos, para comprender cómo funciona. No sé si tu pregunta va, digamos, a partir de cómo se generan las reglas. Claro, yo me imagino que mirando una columna que sea el nombre que sea, por ejemplo, date of birth, detecta que tiene un formato parecido a año, mes, día, digamos, y entendiendo eso, la herramienta espera el mismo comportamiento para los demás inputs de esa columna, algo así me imagino. No sé si me explico bien. Sí, sí, sí. Creo que algo de eso debe haber, digamos, de parseo del nombre puede haber, digamos, si está date presente. Pero en general, fíjate que acá, bueno, este es el objeto JSON que nos devuelve la herramienta de profiling, ¿no? Acá lo estamos mostrando. Fíjense que acá tenemos las sugerencias de constraint y el primero, que sería este elemento del objeto JSON, nos da el tipo de constraint, que es un constraint de completeness, por ejemplo, sobre qué columna se aplicó, la descripción de la regla, que le está pidiendo que no sea nula, digamos que ningún valor de esta columna sea nulo. Y fíjense que acá abajo nos dice que en la descripción de la regla, si una columna está completa en la muestra que le dimos al profiler, entonces nos sugieren un constraint de no nulidad. ¿Está bien? Entonces, ciertos análisis los genera a partir de hacer un barrido sobre los valores de la columna, ¿no? Venía por ahí la pregunta, Rodri. Sí, Te sí, sí, puedo sí, sí. agregar una pregunta rápida ahí agregado sobre eso. ¿Hay algún lugar donde estén descritas para esta herramienta o vos que ya la conoces? ¿Esta tiene un listado de todos los constraints que tiene ya Sí, construidos? ¿Y se puede exacto. además customizar o agregar a esa base de constraints nuevos o personalizados? No estoy seguro cuán editable es, pero se pueden ver, digamos, está el repo, es open source, así que, supongo que sí, se Ok, podría listo. modificar, ¿no? Y está el Gracias. repo de GitHub, uno lo busca como PyDiku, y ahí tiene una carpeta que tiene un checks.py, donde uno puede ver todos los constraints. ¿Está bien? Entonces, enseguida, si quieren, lo vemos. Vamos al repo y lo vemos, pero está ahí. Gracias, Rodri y Agus, por las preguntas. Gracias. Entonces, simplemente uno podría mostrar de este resultado que nos devolvió el profiler todas las sugerencias que nos devolvió. Fíjense que a la columna Employee ID nos devolvió un constraint de no nulidad, de que todos los valores sean positivos, de que sean únicos, porque se dio cuenta de que es un ID. Bueno, la fecha de contratación solamente que no sea nula. Se ve que no se da cuenta de que es una variable de tipo fecha, propiamente. Y para ciertas variables categóricas, sí, por ejemplo, puede ver que las categorías caigan dentro de esta lista de valores determinados, ¿no? Y bueno, acá estamos mostrando las descripciones de los constraints que nos sugirió. Pero si mostramos el campo Code for Constraint, tenemos este listado que son propiamente las reglas, cómo las aplicaríamos, digamos, en el código. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es tomar esta lista de constraints y llevárnoslas para armar un check. ¿Está bien? Yo acá lo copié. Vamos a levantar otro batch de datos y vamos a crear un check que se va a aplicar sobre, en este caso, el batch 1. ¿Está bien? Mostramos las columnas, tiene las mismas columnas que, digamos, que
que el otro batch. Creamos el check y le vamos a poner el nombre Integrity Checks. Acá podría haber sido cualquier cosa que nos permita identificarlo respecto de otros. Acá yo lo había pegado, lo voy a pegar por las dudas para que sea la ejecución de hoy. ¿Está bien? Se ve que creamos una Verification Suite, que es el objeto que recibe la sesión de Spark. Le decimos que ahora vamos a utilizar el nuevo batch de datos que cargamos. Y después acá añadimos un check en el cual enumeramos o incluimos todos los checks que nos sugirió el profiler. ¿Está bien? Acá simplemente lo pegamos. Bueno, acá tuve un error de sintaxis, ahí me lo pintó del color adecuado. Y finalmente cerramos paréntesis y incluimos .run, y esto debería aplicarle todas estas reglas al nuevo batch de datos. Bueno, ahí corrió. Acá lo vamos a mostrar. Fíjense que tenemos que convertirlo a pandas porque esto en general está basado en Spark, digamos, entonces los resultados que también devuelve son en Spark. Entonces simplemente lo convertimos y tomamos el head. Podríamos haber mostrado el resultado completo, pero bueno, para que no quede tan largo. Fíjense que tenemos como identificación del check, lógicamente el integrity checks, digamos, el check que acabamos de definir. Podríamos haber tenido algún otro. Se etiquetan como errores los checks, los constraints de este check que no se cumplen. Hay una descripción en la columna constraint, hay una descripción de la regla que estamos aplicando. El estado del constraint, en este caso fíjense que casi todos fueron exitosos, salvo 2 acá, que nos indicó como fallas. Y el constraint message nos da una pista de qué fue lo que ocurrió. En este caso, los 2 checks eran constraint de unicidad y hay un 97% de los valores que son únicos, pero el restante no. Entonces esto hizo que se active el constraint. ¿Está bien? Acá lo mostramos completo. Esto es exactamente lo mismo, digamos, nada más que son todos los checks que se aplicaron, que son 20. Y podemos procesar eso, filtrarlo y mostrar, perdón, no corrí lo anterior, mostrar bien el mensaje de error para tener una idea de qué fue lo que ocurrió. Pero es esto que decíamos, ¿no? Fueron todos constraints de uniqueness que no se cumplieron en el nuevo dataset, ¿está bien? Por un porcentaje mayor o menor, pero fue siempre el mismo constraint. Y sobre distintas columnas. En el primer caso fue la columna nombre, en el segundo caso el email, tercer caso del salario. Que el salario sea único, nos da un indicio de que lo podríamos remover, digamos, pues no hay ningún motivo por el cual el salario deba ser único. Y bueno, lo mismo con la fecha de nacimiento. Pero, como ven, esta herramienta es un helper, digamos, simplemente nos ahorra algo de tiempo. Después, nosotros, volviendo a la definición del check, podemos elegir con cuál nos quedamos y cuál sacamos, o podemos elegir generar los que faltan. Por ejemplo, en este caso hablábamos de la fecha de nacimiento. Bueno, por ahí hay un chequeo que le podemos aplicar a la fecha de nacimiento, de que no sea anterior al siglo XX, o alguna cosa, o posterior al momento actual. Digamos, eso también sería fácil de incluir, ¿no? Pero tenemos un punto de partida que nos ahorra seguramente bastante tiempo, sobre todo si son las primeras veces que usamos la herramienta. Y fíjense que esta es la manera de especificar, esto me estaba olvidando decírselo, esta es la manera de especificar un umbral de tolerancia para el constraint. Entonces acá, lo que le estaríamos diciendo, cómo leeríamos esta regla, es que los valores de la columna de departamento en un 98% caigan dentro de estas categorías. ¿Está bien? O sea, que haya un 98% de los departamentos que caigan dentro de estos 5.
es difícil verlo o encontrar la aplicación de esto, digamos, justamente para el caso de tener una variable categórica de departamentos, pero esperamos que se entienda más o menos por dónde viene la cosa, ¿no? Como que uno podría tomar esta regla y aplicarla a otro lugar. Por ejemplo, que el salario en un 98% esté por encima o por debajo de un determinado valor, o ejemplos similares, ¿no? Si todo está ok, avanzamos a Great Expectations para aprovechar el tiempo que nos queda. Y un último comentario, que PyDQ, como fue desarrollada por AWS, ahora la han utilizado para desarrollar una herramienta un poco más amigable, digamos, a partir de la interfaz, que está integrada de Glue. Los que han trabajado en la cloud de AWS conocerán Glue, digamos que es una herramienta para ETLs súper conocida. Y bueno, acá les dejé 2 capturas, digamos, por si después lo quieren chequear. En la figura de la izquierda tenemos el editor visual, en el cual podríamos incorporar una fuente que es data que está en un bucket de S3. Después le aplicamos una transformación que se llama Evaluate Data Quality. Ese es el mecanismo por el cual vamos a establecer las reglas que queremos evaluar, y que los resultados, por ejemplo, o se envíen a Redshift o se dejen en otra tabla en S3, también podría haber sido. Y bueno, y esta herramienta, esta transformación, Evaluate Data Quality, el bloque intermedio, tiene dentro de las opciones de configuración un menú como el que vemos acá a la izquierda, que se llama Editor de Reglas, en el cual vamos a ir definiendo este código en esta ventana a medida que vayamos haciendo clic en todas las reglas que hay para insertar acá a la izquierda. Entonces hay un menú en el cual podemos elegir la regla que le queremos aplicar, sobre qué columna la queremos aplicar, o sea, insertamos un valor genérico y después lo podemos editar a esto. Y bueno, también si lo desplegamos tenemos ejemplos, ¿está bien? Y tenemos una pestaña también para detección de anomalías. Entonces simplemente nos parecía adecuado incluir, digamos, un vistazo de AWS Data Quality, debido a que fue desarrollada a partir de PyDQ. ¿Está bien? Si después les interesa, podemos hablar propiamente, digamos, en otra oportunidad sobre propiamente herramientas cloud para Data Quality. Este era el último comentario que teníamos para hacer antes de pasar a Great Expectations. Como características generales, nuevamente está basada en Python. Es compatible con una enorme cantidad de herramientas, ya lo vamos a ver las integraciones que tiene. Tiene soporte también para Spark y tiene, bueno, vamos a intentar abrir a ver si podemos. Tiene esta página que tiene la galería de expectations, de la misma manera como Agustín decía, ¿dónde podemos ver todas las que están disponibles? Bueno, Great Expectations tiene la página donde están todas las validaciones, digamos, que podemos aplicarle a nuestros datos. No sé si se llega a leer, son 324 en total. Y bueno, tienen diferentes niveles de madurez. Hay algunas que son experimentales y otras que ya están en producción. Las experimentales igual las podemos usar. Se instala un paquete que se llama Great Expectations Experimental y las podemos usar libremente también. Algunas simplemente tienen un faltante de documentación o de ejemplos y por eso no se las incorpora a producción. Pero bueno, podemos bucear en esto y encontrar seguramente la expectation que nos convenga. Para instalarlo, simplemente, bueno, de nuevo trabajando en nuestro ambiente, hacemos un pip install Great Expectations y si queremos usar las experimentales, pip install Great Expectations Experimental. Y después el flujo de trabajo es como sigue. Tenemos que crear un repositorio en el cual van a estar alojadas nuestras reglas de validación y también los reportes que generemos a partir de ella. Ahora lo vamos a ver, digamos, cuando veamos la demo. Creamos una fuente de datos donde vamos a especificar a qué backend nos vamos a conectar, ya sea que levantemos, en nuestro caso, un CSV en un sistema de archivos, o que nos conectemos a una base de datos Postgre que tengamos local, o que nos conectemos a un data warehouse en la cloud, lo que sea, lo vamos a especificar con esto.
Después vamos a crear una suite de expectations, que es el conjunto de reglas de validaciones que vamos a aplicar a nuestros datos. Nuevamente el profiling lo vamos a hacer de acá. Después, si lo quisiéramos editar, tenemos un comando para editarlo. Y finalmente, checkpoint sirve para aplicar nuestra suite a un conjunto de datos nuevo. Entonces el esquema va a ser bastante similar a lo que hicimos con PyDico. Déjenme un minuto. Sí. Tenemos que volver a nuestra carpeta. Avísenme si se puede ver. Voy a abrir otra terminal y acá sí vamos a... Señor, se ve lo más bien. Gracias, gracias, Erno. Activamos nuestro ambiente y vamos con Great Expectations Init. Acá nos muestra un pantallazo de lo que va a ser el árbol de directorios que va a crear con nuestro proyecto. Después le podemos dar un vistazo, pero en general acá en Uncommitted ahí va a depositar Great Expectations el código que vamos a utilizar para la configuración de las validaciones. Y en Expectations propiamente en esta carpeta es muy importante porque acá se van a dropear archivos JSON con las reglas de validación que tenemos. Esto es lo que más nos interesa. Entonces le decimos que estamos OK to proceed y tenemos que ver al finalizar en nuestro directorio que se creó, digamos, esta carpeta en particular que nos decía que iba a crear. Y ahora lo siguiente es crear, vamos a limpiar la pantalla, es crear nuestro data source. Hacemos data source Great Expectations, data source new, y acá le vamos a especificar que nos queremos conectar con los CSV que teníamos guardado en nuestra carpeta data. Bien, fíjense que apenas le damos aceptar, nos da a elegir si queremos usar los archivos de nuestro file system o si queremos utilizar una base de datos relacional basada en SQL. Nosotros vamos a utilizar nuestro sistema de archivos. Y propiamente vamos a operar con pandas. Acá nos pide especificar el directorio con el que vamos a trabajar. Nosotros teníamos el directorio, si recuerdan los archivos los teníamos en el directorio data. Ahí estaban los 5 batch de datos. Entonces lo especificamos así. Y fíjense que acá nos va a abrir, yo lo tengo en otro, discúlpenme, mi navegador por defecto es Mozilla. Espero que lo puedan ver. No sé si ahí se alcanza a distinguir la notebook. Dale un toquecito de Zoom, Fer, en todo caso. Gracias, Erno. Toquecito. Entonces, fíjense que Great Expectations genera todo el código para que nosotros podamos configurar nuestro data source. ¿Está bien? Simplemente nosotros tenemos que validar que esto esté OK. Importamos el contexto de Great Expectations, que es el ambiente en el cual se van a especificar las configuraciones. Le damos el nombre a nuestro data source. Le vamos a poner My Data Source DKT por Deployer Knowledge Transfer en relación a la ocasión especial de hoy. Acá fíjense que nos genera un template en formato YAML en el cual se va a incorporar el data source que acabamos de configurar y en el cual ya está presente la carpeta que especificamos donde están nuestros datos. También lo corremos. Acá va a ser un testeo de la configuración para ver si levanta los archivos de manera correcta, recibiendo el YAML que le dimos recién. Y fíjense que acá detectó o nos está mostrando 3 de los 5 archivos que teníamos en nuestra carpeta data. ¿Está bien? Entonces podemos ver que exitosamente se detectó el data source. Y acá, para finalizar, listamos las fuentes de datos y podemos ver que se insertó correctamente la que acabamos de configurar. Y el puntero a la carpeta que especificamos. Fíjense que nos dice que ahora podemos cerrar la notebook y la podemos borrar. ¿Por qué? Porque ya Great Expectations se configuró de manera adecuada. Nosotros la vamos a dejar ahí. Detenemos la operación de la notebook acá desde la terminal, limpiamos la pantalla y vamos a crear la suite de Expectations. Acá, fundamental, elijan automáticamente la tercera opción. Así nos hace el profiling.
lo vamos a hacer al profiling sobre el primer batch de datos. Entonces, acá ingresamos el 1 para elegir el primer valor de la lista. Y el nombre de la suite le vamos a poner Suite Deployer Knowledge Transfer. Y le damos OK y nos va a abrir otra notebook. Acá ya estamos bien con el zoom. Voy a seleccionar por las dudas el ambiente en el que estamos trabajando. Levantó adecuadamente la fuente de datos que especificamos. Ya detectó el nombre también que especificamos. Me voy a alejar un poquito. Esto es importante. Levantó el primer batch de datos que nosotros le habíamos dicho que queríamos usar. Y acá nos da a elegir si queremos obviar alguna de las columnas. Nosotros, por ser hoy, vamos a aplicar el profiling sobre todas. ¿Está bien? Pero si quisiéramos ahorrar tiempo, descomentamos alguna de estas y entonces se van a saltear. Y acá cuando ejecutemos el Onboarding Data System, nos va a realizar el profiling automáticamente de las expectations. Y lo único que nos queda es hacer un save y revisar que la expectation suite quedó configurada adecuadamente. Al correr esta última celda, nos debería llevar o abrir automáticamente el reporte con las expectations que creó. Vamos a ir rápidamente sobre esto, pero fíjense que hay un total de 34 expectations. Todas fueron exitosas porque es solo el profiling. Digamos, cuando lo apliquemos a un nuevo batch de datos, quizá algunas fallen. Ahora el 100% se ejecutó de manera adecuada. Y nos hace un resumen enumera todas las expectations que se crearon. Fíjense que a nivel de tabla hay una expectation para medir la longitud y que tenga este esquema, digamos, que estén todas las columnas presentes. Y después, columna a columna, podemos ir revisando, por ejemplo, que la dirección sea única, que no tenga valores nulos, que la longitud del string sea de entre 20 y 62 caracteres y que se ajuste a una determinada expresión regular. Como vemos, es ligeramente más sofisticado que PyDQ. Bueno, para la columna de department, para el email, para la fecha de contratación. Acá lo que hace es aplicar una expresión regular a la fecha de contratación. Y la que quería mostrarles es la de salary, que es la más interesante, por al ser una columna que tiene valores flotantes, hay muchos más expectations que se pueden deducir de ahí, como por ejemplo, umbrales mínimos y máximos para el valor mínimo, también determinados valores o sea que un rango de valores en el cual tiene que caer el valor máximo, y un rango general para la columna, que sea este el mínimo y este el máximo. Distribución estadística de las mismas a través de los cuantiles. Y valor medio y desviación estándar de la columna. ¿Está bien? Entonces ahora lo que nos queda es aplicar ese conjunto, esta suite, digamos, aplicársela a un nuevo batch de datos. Nuevamente detenemos la notebook que estaba funcionando y vamos a crear un checkpoint. Le vamos o sea, el comando es Great Expectations Checkpoint New y le decimos cómo se va a llamar. Nos lleva a otra notebook más. Y acá simplemente lo que nos tenemos que asegurar es que el nombre de la suite y el nombre del batch de datos que queremos procesar estén configurados de manera correcta. En este caso nos promptea usar el primer batch, pero podríamos usar el tercero. La suite es esta y la fuente de datos es esta. ¿Está bien? Entonces tenemos todo lo que necesitamos para poder correr este check. Por las dudas nos muestra todos los datasets que tenemos disponibles en nuestro data source, la suite que cargó. Si lo corremos hasta el final y descomentamos estas dos líneas, nos va a mostrar el resultado del checkpoint con las expectations que se cumplieron y las que no se cumplieron. Acá ejecutamos las últimas dos líneas, nos abrió el reporte. Acá el reporte tiene la ejecución anterior, que fue exitosa,
y esta ejecución actual que se muestra con algún error. Vamos a entrar en la actual. Y fíjense que acá teníamos 34 expectations, 25 fueron correctas y 9 fueron fallidas. Entonces el 73% de las expectations se evaluaron de manera correcta. Y podemos listar todas las expectations una por una, o podemos concentrarnos solamente en las fallidas. Entonces acá fíjense que el email no se ajustaba a la longitud de caracteres en un porcentaje de las filas de la segunda tabla, el nombre también, el salario tuvo varias expectations que no se cumplieron, en este caso el valor mínimo, el valor máximo, bueno, que las expectations caigan en el rango de valores que estaba determinado en el dataset anterior, y también las de distribución estadística no se cumplieron. ¿Está bien? Y si uno quisiera editar esto, podría venir al directorio de Great Expectations, a la carpeta Expectations, y acá puede encontrar un archivo JSON con la suite, donde podría, digamos, trabajar sobre cada una, eliminar la que no le sirve y agregar alguna que también estuviera necesitando. ¿Está bien? Y esto es lo que vamos a importar desde alguna otra herramienta si quisiéramos integrar Great Expectations con alguna otra herramienta, por ejemplo, de orquestado. Finalmente, para hablar un poco de las integraciones que tiene Great Expectations, lo llevo a la página Airflow, S3, Databricks, Postgre, Blob Storage de Azure, Redshift, Data Hub. Como ven, es un número bastante grande. El sistema de alertas a través de Slack. Entonces, es muchísimo lo que ya tenemos resuelto, digamos, si usamos esta tool. BigQuery. Entonces, bastante interesante. Para ir cerrando ya, tenía esta tabla comparativa entre PyDQ y Great Expectations para enumerar lo que repasamos en el día de hoy. Las dos tienen soporte para Pandas y Spark. Las dos tienen la funcionalidad de los checks, que es lo más básico. Las dos tienen un profiler. Las dos tienen detección de anomalías. Great Expectations, como vimos recién, genera reportes en HTML que están muy buenos. Ninguna de las dos tiene la funcionalidad para seleccionar cuáles son los récords que no cumplieron con las reglas que aplicamos. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta que lo vamos a tener que desarrollar nosotros si queremos tener, digamos, la bolsa de récords que no cumplieron con las expectations. Y, bueno, PyDQ tiene ese diferencial de que es muy fácil establecer reglas nuevas en formato SQL, digamos. Y por ahí para alguna aplicación está bueno tenerlo en cuenta si necesitan hacerlo o si necesitan encadenar que muchas reglas se cumplan al mismo tiempo sobre una columna determinada. Como reflexiones de cierre, sabemos, a partir de lo que hablamos ahora, de que hay mucho que perder si no se aplica Data Quality. Hemos visto grandes compañías que han perdido cifras millonarias por errores de este estilo. No quiere decir que no hayan tenido en cuenta Data Quality, sino que es algo en lo que uno tiene que estar pensando constantemente y igualmente puede tener problemas, pero si uno se enfoca en prevenirlos, va a estar mucho más mitigado el daño. Como decimos también en Deployer, un modelo es tan bueno como la calidad de sus datos. Entonces, una razón más, digamos, para enfocarnos en asegurarla. Y hay otras cosas que también deberemos tener en cuenta, como linaje de los datos, data discovery, gobernanza, que también son importantes. Presentamos hoy un par de herramientas open source de Data Quality que esperamos les sirvan. Estamos abiertos para discutir algunas otras, si les parece que puede ser conveniente, y esperamos que les haya servido. Si quieren, dejamos ahora un breve espacio para preguntas. No sé si tenemos tiempo. Ahí, Erno, ¿me decís vos? Sí. No, primero que nada, gracias, Fer. La verdad que impecable la presentación, llena de data.
Pero sí, sí, obviamente hay espacio para preguntas, tanto obviamente los asistentes tengan un ratito. De hecho, teníamos una pregunta que nos quedó acá pendiente de Oscar, que pregunta si esto lo decía referencia a PyDiku, si no lo recuerdo, si la validación de los tipos de datos como date o int se pueden ver en otro constraint. No sé si entiendo del todo la pregunta, la verdad. Perdón. Si querés, Así es, Hernán, abrite está el bien. mic. Eso. Ahí va. Sí, digamos que la pregunta ahí es, vimos que evaluar como los valores y demás. La pregunta es también, ¿podemos validar formatos de fechas, tipos de datos, si son integer, varchar o bueno, algún tipo de otro formato dentro de esa herramienta? De lo que he visto, particularmente, evaluar tipos de datos, no, pero sí se pueden, por ejemplo, establecer expresiones regulares. Pero lo podemos revisar. Yo enseguida lo reviso y te escribo si querés dejarme un Súper, contacto Fernando. y lo reviso y te lo paso. Mil gracias, Muy buena gracias. pregunta, Oscar. Claro. Ahí también Agustín hace una pregunta, un comentario. Cambios de proceso pueden implicar cambios de constraints que no son errores. Es algo interesante que en el tiempo es síntoma de cambios emergentes no detectados. Claro. Sí, sí, tal cual. O sea, la verdad que siempre está bueno recordar que, digamos, parte de los desafíos de trabajar con datos tiene que ver con que la data está viva. O sea, la realidad es esa. O sea, es siempre otra idea que también se me tengo que recordar es que los datos son un recorte de la realidad. Y la realidad cambia de forma permanente. Entonces, obviamente, los datos van a cambiar como consecuencia de eso. Así que sí, totalmente. Es una buena observación. Buen Así que no sé comentario. si. Sí. No sé si hay alguna otra duda, consulta, comentario. Si no hay nada más, les agradecemos a todos su tiempo, a Fer la presentación y al resto también. Ah, ahí Daro tiene una pregunta. Mira. A ver, Daro. Justo una última antes de cerrar. Te hago una pregunta, Fer. En tu experiencia, ¿cuál de las dos es más fácil de usar? ¿O cuál de las dos, ponele, si te estás en un proyecto donde te apura el delivery o la salida a producción tiene que ser dentro de poco tiempo y es preciso implementar un step de data quality? ¿Con cuál de las dos elegirías? Me parece que Great Expectations tiene muchas cosas resueltas a la hora de integrarse con fuentes de datos y sobre todo con herramientas de orquestado. Bueno, para los que trabajan con Airflow o con Dagster es muy fácil de orquestar, pero va a depender también de los constraints que necesitemos. Puede ser que, por ejemplo, el hecho de necesitar especificar constraints particulares, complejos, puede ser complejo de implementar con Great Expectations. Y es algo que ya está súper resuelto con PyDQ. Entonces, un poco la aplicación puede ser que nos haga decantarnos por alguna o por otra, pero por velocidad, Great Expectations tiene muchas cosas resueltas. De conexión, como les digo, con el backend que sea, hay muchísima oferta y integrarlo con Airflow se hace en un ratito, hay un conector dedicado para eso, importa la suite y estamos, digamos. Se resuelve con muy poquitas líneas de código. Así que bueno, entre las dos, provisto que Great Expectations tenga disponibles todas las reglas que necesitamos, yo les diría que es. Pero siempre teniendo en cuenta la aplicación. Ahí no sé qué opina Fer, pero me imagino que también supongo debería tener que ver si el caso en el que está planteando Daro está trabajando en AWS o no, ¿no? Porque de forma intuitiva supondría que en AWS, como es ya PyDQ, como que lo tiene todo medio como precocinadito, ¿no? Pero no sé qué opinas. Sí, sí. Sí, Glue, PyDQ era muy fácil de incorporar a Glue, digamos, por estar basado en Spark. Entonces sí, digamos. Definitivamente, digamos, era algo práctico para tener en cuenta. Pero, bueno, Great Expectations, por ejemplo, como vimos, también tiene la integración con S3 y la integración con Redshift. Están bastante buenas. Lo que tiene difícil Great Expectations es el desarrollo de nuevas reglas, digamos. Ahí es como que uno se tiene que meter un poquito a aprender, digamos, cómo se especifican y puede llevar algo más de tiempo, digamos. Entonces, por customización, Claro. PyDQ. Tremendo, Fer. Muchas gracias, Arno. Excelente. Bueno,
Si no hay más consultas, entonces les agradecemos a todos y a todas por su tiempo. Acá deja el mail. Sí, Oscar, no te preocupes, que también para todos y todas las asistentes se les va a estar enviando entre el transcurso de hoy o mañana el link con la grabación. Todo esto va a quedar subido a YouTube. Vamos a estar subiendo el repo de lo que hizo Fer ya en lo próximo, ahora, en un ratito. Así ya también se envía con la grabación. Así que muchas gracias a todos por haberse sumado y nos estaremos viendo en la próxima ocasión. A disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias, Muchísimas gente. gracias, muy bueno. Gracias por asistir. Muchas gracias. De nada.